La obra evidentemente muestra todo el recorrido político, bueno, parte del recorrido político de Salvador Allende y también el legado que dejó como primer presidente socialista elegido democráticamente en Chile. Sí que evidentemente muestra sus partes como político, pero aparte de su hacer político, también nos interesaba investigar esa parte humana porque muchas veces el teatro político se queda en algo panfletario o en algo aleccionador, pero el teatro de Jessica Walker siempre busca, se esté hablando de política, se está hablando de un músico, se está hablando de cualquier tema, siempre es un teatro más interesado en la humanidad que en la forma de las cosas, ¿no? Siempre va como más hacia el fondo en ese sentido. Yo lo primero que hice fue estudiarme el discurso de México, el discurso que él dio en la Universidad de Guadalajara. En el primer ensayo, nuestras obras nunca tienen un texto previo. Nosotros vamos escribiendo la dramaturgia a medida que ocurren los ensayos. Jessica Walker, nuestra directora, nunca asigna un personaje a un actor o a una actriz. Siempre nos prueba a todos y a todas y en función de los ensayos va repartiendo los papeles. Entonces yo llegué a Allende sin saber que iba a llegar a Allende, pero fue a través del discurso de México, al aprendérmelo y incluso empecé por estudiarme sus movimientos, sus entonaciones, y algo pasó que más allá de la forma, a mí me tomó. Ese discurso a mí me tomó y de repente me salió la voz muy fácil y cuando tuve que improvisar otras escenas, la escena con su mujer, con Tencha, o incluso hay otra escena con Pinochet, y empecé a crear más dramaturgia de Salvador Allende que no necesariamente él nunca dijo, ¿no? Porque hay muchas escenas que son hipótesis, de alguna manera, como esta, por ejemplo, este enfrentamiento con Pinochet o la conversación con su mujer. También hay muchos libros que nos ayudaron, evidentemente, libros de María Morós o Eduardo Labarca, Educación Sentimental de Salvador Allende. Se me ayudó mucho porque contaba mucho sobre su familia, sobre sus amigos, sobre sus enemigos. Contaba sobre la psicología de Salvador Allende, que era una persona compleja, con una psicología compleja incluso a veces contradictoria. Eso me refiero al ser humano, porque como político creo que fue un político realmente coherente con lo que él creía, con lo que él prometía al pueblo. Yo creo que realmente él creía en su programa político. Encontrar la voz de Salvador Allende fue muy fácil porque estudié muchísimo sus vídeos y a partir de, como te contaba, fue a partir de los discursos que yo pude, de los discursos o de entrevistas, me acuerdo perfectamente de una entrevista que tiene en la que habla sobre Richard Nixon. Yo fui encontrando como las distintas entonaciones, porque él tiene una entonación a la hora en su oratoria de discurso, y luego tiene otra, evidentemente, habla de distinto cuando está en una entrevista o cuando se está tomando un café con un amigo. Entonces estudié distintos vídeos en distintos momentos de más relajación, de más exaltación, y ahí yo podía encontrar, digamos, seguir la pista de su entonación, los virajes que hacía su voz. Y a la vez también incluso el propio vestuario te ayuda, la gestualidad, tiene una gestualidad muy particular Salvador Allende, con los hombros en sus discursos, con el puño, y esas cosas hacían que fuera más fácil encontrar su voz y también cómo se movía su cuerpo. Y además es que Salvador Allende tiene un tono bastante neutro, no tiene un acento chileno fuerte al uso. Tiene un acento latinoamericano así como neutro, tiene un acento bastante peculiar. A mí lo que más me conmovió de la obra fue la relación de Salvador Allende con su hija, con Beatriz Allende, que está interpretada por Rusé Balbé. Y la obra también se centra bastante en la relación que tuvo Salvador paterno-filial que tuvo con su hija Tati, que era la mediana y era la más involucrada en política, la más revolucionaria, era como la niña de sus ojos, la niña de los ojos de Salvador. Recuerdo que en la última escena Jessica Walker me pidió el último discurso que él hace ya desde La Moneda, en la que habla de las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. Pero ella, la directora, me dijo, no los quiero como un discurso, los quiero como si él se lo contara a su hija. Entonces ahí pude llevarlo a un sitio más íntimo, más verdadero, que realmente llega más a un fondo, al fondo de los sentimientos de Salvador esa mañana del 11 de septiembre, porque es muy distinto hablarle a una hija que hablarle a toda una nación, ¿no? Sí. Que no dudo que Salvador lo hizo con el corazón absolutamente, pero para mí como actor
Fue muy, muy emocionante trabajar esa relación con su hija para encontrarlo a él más como ser humano.